Estuve encerrada durante más de 40 años, sin sentencia, sin juicio, sin una sola explicación lo suficientemente humana como para aferrarme a ella y creer que todavía se me consideraba una persona. Quienes ordenaron mi encierro no fueron enemigos ni invasores, sino mi propio padre y, más tarde, mi hijo, personas que compartían mi sangre, que me llamaban por mi nombre, Juana, y que sin embargo cerraban la puerta de mi habitación cada noche con la fría serenidad del poder. Dijeron que estaba loca. Dijeron que ya no era lo suficientemente cuerda para gobernar. Y así me encerraron, no en una prisión con barrotes, sino en una habitación de piedra donde la luz entraba apenas lo suficiente para recordarme que el mundo exterior seguía existiendo, mientras que yo ya no. El mundo me llamó Juana la Loca, un nombre que, con solo escucharlo, cerraba todas las puertas de la compasión, convertía cada lágrima mía en una prueba en mi contra. Pero nadie preguntó jamás cuándo había empezado mi locura. Nadie preguntó si una mujer traicionada, abandonada, despojada de su libertad y aislada durante más de 40 años entre muros silenciosos tenía otra opción que no fuera quebrarse por dentro. Solo vieron a una mujer que lloraba demasiado tiempo, que sentía celos con demasiada verdad, que sufría demasiado hondo, y decidieron que eso era locura. Yo amé. Amé sin reservas, sin protegerme, con toda la parte más frágil de mí, esa parte que la realeza nunca permite que una reina muestre. Amé siendo muy joven a un hombre hermoso, carismático, pero infiel. Y cada vez que sufría, cada vez que sentía celos, cada vez que no podía fingir indiferencia ante la traición, ellos susurraban entre sí que yo no era normal. En la realeza, a una mujer se le permite callar, sonreír y soportar, pero no amar hasta que el corazón se le rompa en voz alta. Luego el hombre que amaba murió, de forma repentina y fría, como se cierra una puerta de golpe. Yo lloré. Me negué a separarme de su ataúd. Hablé con la muerte como si hablara con la única persona que alguna vez me hizo olvidar que yo solo era una pieza en un tablero. Y fue precisamente en ese momento cuando decidieron que había cruzado el último límite. Una mujer no tiene permitido sufrir así. Y una reina, aún menos, mostrar su dolor a la luz del día. Así que me apartaron, me encerraron, me llamaron loca para que todo fuera más sencillo. 40 años pasaron en silencio. 40 años escuchando cada noche el sonido de la cerradura, los pasos alejándose, y a nadie regresar hasta la mañana siguiente. 40 años viendo cómo la luz del sol se deslizaba lentamente por los muros de piedra, como si el tiempo alargara deliberadamente este castigo. Sin corte, sin poder, sin elecciones, ni siquiera el derecho a decidir si aún merecía ser escuchada. Hubo días en que me pregunté si seguía siendo cuerda, no porque estuviera loca, sino porque llevaba demasiado tiempo sin que nadie me hablara como un ser humano a otro ser humano. Lo más aterrador del encierro no es el dolor físico, sino cuando los recuerdos se convierten en tu único compañero, cuando hablas más con las imágenes de tu mente que con personas reales, y cuando empiezas a dudar de tus propios sentimientos porque ya no queda nadie que confirme que son reales. Viví lo suficiente como para que quienes me encerraron murieran uno a uno, mientras yo permanecía allí, envejeciendo en una habitación donde mi existencia se volvió irrelevante para el mundo exterior. Si estás escuchando esta historia en un momento de quietud, si esta voz te oprime un poco el pecho, si hace que tu ritmo se ralentice, quédate un poco más. No por mí, sino porque hay historias en la historia que fueron enterradas simplemente porque dolían demasiado para ser recordadas. Y si sientes que esta historia merece ser escuchada, un gesto pequeño, un me gusta, una suscripción, es como un susurro que dice, todavía hay quien escucha, todavía hay quien recuerda. Para una mujer que vivió más de 40 años en silencio como yo, eso ya es una forma tardía de libertad. Esta no es la historia de una reina. Es la historia de una mujer a la que le arrebataron la libertad en nombre del amor, de la familia y del poder. Y si tienes la paciencia de seguir escuchando, te lo contaré todo, despacio, fragmento a fragmento, como el tiempo me desgastó a lo largo de toda mi vida. Juana nació en un palacio donde todo brillaba en oro, pero desde muy pequeña comprendió algo que nadie le enseñó con palabras. Ese brillo no estaba hecho para la libertad, sino para el poder. Como hija de Fernando e Isabel, las dos figuras que unificaron España mediante la guerra, el matrimonio y la fe, Juana no nació como una niña común, sino como una extensión del reino, una pieza destinada a colocarse en el lugar correcto dentro de un tablero político más grande que cualquier vida humana. No la miraban para saber quién era, sino para calcular qué valor tendría en el futuro, cuántas tierras uniría, cuántos tratados garantizaría, cuántas ambiciones y nombre podría sostener. Su infancia transcurrió entre largos pasillos donde el eco de los pasos recordaba constantemente que nada le pertenecía. Le enseñaron a bailar para que su cuerpo supiera inclinarse en el momento adecuado,
Le enseñaron la Biblia para que su mente se acostumbrara a la obediencia, le enseñaron idiomas para que pudiera hablar con los hombres a los que algún día llamaría esposo, aunque su corazón no los conociera. Nadie le preguntó si le gustaba o no, porque los gustos no eran necesarios para una princesa. Lo único necesario era aprender a callar, a sonreír lo justo, a ocultar los sentimientos como si fueran un error aún no cometido. Juana era una niña inteligente, pero esa inteligencia no estaba destinada a cuestionar, sino a memorizar. Memorizar rituales, memorizar funciones, memorizar su lugar en un orden que no debía cambiar. Aprendió muy pronto que en la realeza los sentimientos son peligrosos, porque revelan lo que deseas, y desear algo para una misma es volverse sospechosa. Así que Juana aprendió a guardarlo todo dentro, como las paredes de piedra guardan su propio eco. Por las noches, cuando el palacio quedaba en silencio, Juana se sentaba junto a la ventana y miraba la luna deslizarse sobre los jardines. No se preguntaba qué sería de su futuro, sino si en ese futuro habría algún espacio para la elección. Pero no se lo decía a nadie. Juana comprendió muy pronto que el silencio era la única forma de defensa que se le permitía. Los niños que hablan demasiado son corregidos. Los que preguntan, reeducados. Los que callan, son dejados en paz. Y para Juana, ser dejada en paz ya era una forma rara de tranquilidad. Sus padres eran poderosos, pero ese poder no venía acompañado de calidez. Fernando e Isabel amaban a su reino por encima de todo, incluso por encima de sus hijos. A Juana no le faltaba comida, ni vestidos, ni sirvientes, pero le faltaba algo que nadie en el palacio consideraba necesario: sentirse vista como una persona y no como una posesión. Cuando sus padres la miraban, no veían a una niña creciendo, sino a un futuro cuidadosamente planificado, a un matrimonio calculado como un movimiento en una partida mortal. Juana creció dentro de ese silencio, y el silencio se volvió parte de ella. No se rebeló, no se resistió, no intentó escapar. No porque no tuviera deseos, sino porque comprendía que el deseo era el mayor de los lujos para alguien en su posición. Observaba todo con una mirada profunda y quieta, registrando cada gesto, cada frase, cada cambio sutil en los adultos, como si aprendiera un idioma que solo el silencio podía hablar. Antes de conocer a Felipe, el mundo de Juana era ordenado, frío y predecible. Sabía que tendría que casarse, sabía que ese matrimonio no tendría que ver con el amor, sabía que su cuerpo y su futuro serían utilizados para fines mayores. Por eso no levantó defensas frente a los sentimientos, porque jamás imaginó que estos tendrían permiso para entrar en su vida. Juana no sabía que el silencio que había construido para protegerse no sería suficiente frente a lo que la esperaba. Un día, el nombre de Felipe de Borgoña comenzó a mencionarse en palacio con un tono distinto, ya no como un simple acuerdo político, sino como el de un hombre joven, hermoso, carismático, portador de la luz de otro mundo. Juana escuchó ese nombre por primera vez y no supo por qué su corazón se aceleró, como si una puerta que nunca supo que existía se hubiera abierto. No lo había visto aún, pero el solo hecho de que alguien fuera mencionado como persona y no como condición política bastó para alterar la calma que tanto le había costado sostener. Juana no sabía que ese instante, cuando empezó a desear algo para sí misma, marcaba el inicio de su salida de la jaula segura de la resignación. No sabía que el mundo al que se acercaba no era libertad, sino otra forma de encierro, más sutil, más dolorosa, porque atacaría directamente aquello que nunca le enseñaron a proteger, su propio corazón. Y cuando finalmente conoció a Felipe de Borgoña, Juana no se dio cuenta de que su vida acababa de tomar un rumbo sin retorno. Pero esa es la historia de otra parte, donde el amor entró en su vida no como un regalo, sino como una tormenta que arrasó con todo lo que ella creía haber aprendido a soportar. Juana entró en el amor como quien sale de una habitación oscura en la que ha vivido toda su infancia, deslumbrada, temblorosa y completamente desprevenida ante la luz. Para ella, Felipe no era solo el hombre destinado a ser su esposo, sino la primera prueba de que el mundo podía contener algo no calculado, no escrito en tratados, no medido en territorios ni poder. Cuando lo vio por primera vez, entre velas y susurros de la corte, sintió algo que hasta entonces solo conocía por libros: la sensación de ser mirada como persona, no como pieza. Juana amó a Felipe sin reservas, porque nunca le enseñaron a amar con medida. Su corazón, comprimido durante años por el silencio y la disciplina, se abrió por completo, sin defensas. Amó con la ingenuidad de quien nunca fue amado lo suficiente, con el hambre de un alma acostumbrada a ceder pero no a negarse a sentir. En ese amor, Juana no sabía protegerse, porque la realeza jamás le enseñó que el amor también puede ser un campo de batalla. Felipe era hermoso, tan hermoso que era fácil confundir encanto con sinceridad.
Decía palabras suaves, ofrecía miradas profundas, lo suficiente para que Juana creyera que por fin había sido elegida por quien era, no por lo que representaba. Y en esos primeros días, ella creyó sin reservas, como cree quien ha vivido demasiado tiempo en la carencia. Pero Felipe no amaba como Juana. Amaba su libertad, la admiración que despertaba, el sentirse deseado más que desear a una sola persona. Otras mujeres aparecían a su alrededor sin ocultarse, como parte natural de la vida cortesana que Juana debía aceptar. Ellas reían, cruzaban los pasillos, ocupaban el mismo espacio que Juana llamaba hogar, y nadie sentía la necesidad de pedirle perdón por ello. Juana sentía celos, no por posesión, sino por miedo a perder lo único que le hacía sentir viva. Sufría, y ese sufrimiento no estaba envuelto en orgullo ni frialdad. Juana lloraba, suplicaba, se enfadaba y luego se culpaba por no ser lo suficientemente serena. Cada vez que Felipe se iba con otra mujer, sentía que una parte de ella quedaba atrás, hasta no saber si aún estaba entera. En la corte, sus emociones se volvieron peligrosas. No vieron a una mujer traicionada día tras día, sino a una reina incapaz de controlarse. Susurraban que era demasiado intensa, demasiado celosa, demasiado frágil. Nadie se preguntó cómo reaccionaría alguien obligado a sonreír frente a quienes compartían la cama de su esposo. En un mundo donde fingir era virtud, la sinceridad de Juana se convirtió en delito. Juana comenzó a comprender que su amor no solo le causaba dolor, sino que la volvía peligrosa. Cada lágrima era registrada, cada arrebato contado, cada palabra añadida a una historia que ella no narraba. Felipe se alejaba cada vez más, cansado de sus sentimientos, y su frialdad constante enfriaba el alma de Juana. Intentó cambiar, volver a ser la joven silenciosa, no exigir, no preguntar. Pero un corazón que ha conocido el amor, aunque sea una ilusión, no puede volver atrás. El silencio dejó de ser refugio y se convirtió en vacío. Juana hablaba consigo misma, buscaba señales, vivía en tensión constante. Y entonces el mundo cambió el nombre de su dolor. Ya no decían que sufría, decían que estaba perdiendo la razón. Ya no veían a una mujer herida, sino a un problema que debía ser controlado. El amor de Juana, en lugar de compasión, provocó temor. Juana no supo cuándo dejó de ser una esposa traicionada para convertirse en una mujer sospechosa. No hubo una frontera clara. Solo el frío creciente en las miradas, la distancia cada vez mayor. Su primer amor, aquel que creyó la salvaría de ser un peón, se convirtió en la excusa perfecta para aislarla. Y así, Juana comprendió demasiado tarde que en la realeza una mujer puede ser perdonada por callar, pero jamás por amar con demasiada verdad. Ese amor, lo único que la hacía sentir viva, fue también la puerta que la condujo al encierro que marcaría el resto de su vida. La muerte de Felipe llegó sin ruido, sin aviso, igual que hacía mucho tiempo que ya se había ido del corazón de Juana, con la única diferencia de que esta vez se llevó consigo su último aliento. Una mañana, el aire del palacio cambió de repente, se volvió más pesado, más frío, como si las piedras de los muros acabaran de comprender que algo irreversible había ocurrido. Se lo dijeron a Juana con cuidado, con palabras elegidas con precisión para no romper algo que ya estaba agrietado. Pero ella no escuchó esas palabras. Lo único que oyó fue un vacío inmenso abriéndose dentro de sí, tan profundo que no producía eco alguno. Juana se derrumbó no como alguien que grita entre la multitud, sino como un objeto pesado que cae al fondo de un pozo, en silencio, de forma absoluta. Todo a su alrededor se volvió más lento, como si el tiempo mismo dudara entre continuar o detenerse por completo. El hombre al que había amado con todo lo que era, el mismo que la había hecho vivir y sufrir durante años, yacía ahora inmóvil, sin traicionar, sin rechazar, sin marcharse. Y fue precisamente ese silencio lo que Juana no pudo soportar. No permitió que enterraran el cuerpo de Felipe de inmediato. No porque desconociera el ritual, ni porque quisiera desafiar el orden, sino porque aún no había logrado creer que aquella muerte fuera real. Para Juana, la muerte de Felipe no era un final, sino la desaparición definitiva del único ser que alguna vez le hizo sentir que existía más allá de un título. Si lo enterraban demasiado pronto, temía que todo se cerrara para siempre, que su dolor fuera cubierto de tierra como algo vergonzoso que debía ocultarse. Juana siguió el féretro de Felipe durante muchas noches. Las antorchas temblaban con el viento, la luz se alargaba sobre el suelo y su sombra, frágil y temblorosa, parecía una grieta abierta en la oscuridad. Le hablaba a él no como a un muerto, sino como al último que permanecía allí para escucharla. En el silencio de esos trayectos, Juana susurraba preguntas nunca respondidas, reproches jamás admitidos y palabras de amor que nunca encontraron respuesta.
Nadie le enseñó que el dolor tenía un límite, que llegaba un momento en que debía dejar de llorar para no incomodar a los demás. La historia llamó a esos actos locura. Se escribió que Juana había perdido la razón, que no distinguía entre la vida y la muerte, que su comportamiento no era digno de una reina. Pero ninguna línea preguntó jamás cómo reaccionaría una mujer a la que nunca se le permitió amar de verdad, nunca amar con seguridad, cuando aquello a lo que se aferraba desaparecía. Nadie le dijo a Juana que su dolor tenía derecho a existir, que no soltar de inmediato no era un pecado. En la realeza, la muerte no puede prolongarse. Debe resolverse rápido, con solemnidad y protocolo, para que el poder no se interrumpa. Y Juana, con su sufrimiento desnudo y sin disimulo, se convirtió en una molestia. No encajaba en la imagen de una corte que necesitaba seguir funcionando como si nada hubiera ocurrido. Cada lágrima suya, cada noche acompañando al féretro, recordaba incómodamente que había un ser humano rompiéndose dentro de aquellos muros de poder. Juana empezó a notar claramente el cambio en las miradas que la rodeaban. Ya no eran miradas de compasión, sino de evaluación. Ya no había preocupación, sino cálculo. Susurraban su nombre en los pasillos que ella cruzaba, en voz baja, como si decirlo más alto pudiera contagiar su dolor. Desde ese momento, Juana comprendió que ya no la veían como una viuda en duelo, sino como un peligro que debía ser controlado. Su dolor no podía durar demasiado, porque planteaba una pregunta que la realeza no quería responder: ¿qué ocurriría si a una reina se le permitiera sufrir como a cualquier otra persona? Así que lo más sencillo fue cambiarle el nombre a ese dolor. No lo llamaron duelo, lo llamaron locura. No lo llamaron pérdida, lo llamaron inestabilidad. Una vez bautizado de otro modo, podían tratar a Juana no con compasión, sino con poder. Juana comenzó a darse cuenta de que estaba siendo despojada de todos los roles que la habían definido. Ya no era esposa, porque su marido había muerto. Tampoco era reina, porque una reina, según ellos, no podía quebrarse así. Las decisiones se tomaban sin consultarla. Las puertas se cerraban antes cuando ella aparecía. Las conversaciones se detenían al entrar en una sala. Juana seguía viva, seguía respirando, pero su lugar en ese mundo se encogía día tras día. Hubo noches en que, sentada junto al féretro, un nuevo miedo se infiltró en su corazón. Ya no era el miedo de haber perdido a Felipe, sino el miedo a sí misma. Comprendió que la muerte de Felipe no solo se había llevado al hombre que amaba, sino la última barrera frágil que la protegía de un mundo que nunca supo dónde colocarla. Mientras Felipe vivía, aunque fuera infiel y distante, él seguía siendo la razón por la que Juana existía como esposa. Ahora, ni siquiera ese papel le quedaba. Y así, desde ese momento, Juana dejó de ser una mujer en duelo para convertirse en un problema que debía ser resuelto. Nadie se lo dijo de frente. Se lo comunicaron con decisiones tomadas a sus espaldas, con consejos disfrazados de preocupación, con la paciencia fingida de quienes creen saber qué es lo mejor para ella. Juana sintió ese cerco cerrarse lentamente, con certeza, como se corre una cortina para ocultar algo que no se desea ver. Para el mundo, la muerte de Felipe fue un acontecimiento que debía superarse. Para Juana, fue el instante en que le arrebataron el último derecho que le quedaba, el derecho a sufrir a su manera. Y desde allí, en el silencio espeso de los pasillos del poder, el camino hacia su encierro comenzó a revelarse con una claridad aterradora, aunque nadie le hubiera dicho aún que pronto sería encerrada, no por un crimen, sino por haber amado y sufrido con demasiada verdad en un mundo que no lo permitía. Después de la muerte de Felipe, todo ocurrió sin prisa, pero sin posibilidad de retorno. No hubo proclamaciones solemnes ni sentencias leídas en público. La decisión de encerrar a Juana se tomó en habitaciones cerradas, con voces bajas y asentimientos graves de quienes creían estar haciendo lo necesario. Su padre fue quien dio la primera orden. No dijo que castigaba a su hija. Dijo que protegía al reino, que evitaba que el trono cayera en manos de una mujer cuyos sentimientos habían sobrepasado los límites permitidos. En sus palabras no había ira, solo la frialdad del poder, que siempre sabe vestirse de responsabilidad. Juana no se resistió al escuchar esa decisión. No porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba demasiado cansada para no comprender que resistirse solo aceleraría lo inevitable. Miró a su padre, quien había sido el centro de su mundo en la infancia, y comprendió que sus ojos ya no buscaban a una hija, sino a un riesgo que debía eliminarse. En ese instante, Juana entendió que los lazos de sangre no podían salvarla, porque precisamente esos lazos eran la herramienta más legítima para encerrarla. Cuando su padre murió, Juana no fue liberada. El derecho a mantenerla encerrada pasó de la mano del padre a la del hijo, como una herencia que nadie deseaba pero que nadie se atrevía a rechazar.
Su hijo firmó las órdenes que la mantenían allí, llamando a ese encierro una necesidad para la estabilidad del reino. El pretexto seguía siendo proteger el trono, mantener el orden. La verdad era más simple: Juana ya no era controlable, y una mujer así no podía existir cerca del poder. El convento de Tordesillas se convirtió en el mundo de Juana. Un lugar llamado sagrado, pero que para ella era una enorme caja de piedra donde todos los sonidos se apagaban antes de nacer. Los muros gruesos retenían el frío incluso en verano, como si el espacio mismo estuviera diseñado para hacerte más lenta, más pequeña, hasta desaparecer. Juana entró allí no como una reina depuesta, sino como un objeto que debía guardarse, colocado lejos para no incomodar. No hubo corte, no hubo poder, no hubo consejos ni personas esperando su palabra. Juana dejó de ser consultada sobre cualquier cosa, incluso las más insignificantes. No decidía qué comer, a quién ver, cuándo salir, ni siquiera cómo vivir. Cada día estaba programado, repetido con precisión cruel, como si el tiempo en Tordesillas no avanzara, sino girara en círculo. 40 años. Dicho así, no parece nada. Vivido, pesant como piedra. 40 años escuchando el sonido de la cerradura cada noche, ese metal que marcaba que el día de hoy era igual al de ayer. 40 años viendo la luz del sol filtrarse por una ventana alta y estrecha, desplazándose lentamente por el muro, como un reloj sin agujas. 40 años viviendo en una habitación donde todo era tan familiar que se volvía extraño. Al principio, Juana contaba los días. Grababa marcas invisibles en su mente para recordar que el tiempo seguía fluyendo. Pero poco a poco, esas marcas se borraron. Los días se mezclaron, los años se superpusieron, hasta que Juana dejó de saber cuánto tiempo llevaba allí. No porque olvidara, sino porque ya no había nadie que necesitara que ella recordara. Los que la rodeaban la llamaban loca. A veces con compasión, a veces con miedo, a veces con indiferencia. Pero más importante que el tono era la repetición. Cuando un nombre se dice demasiadas veces, acaba entrando en la piel. Juana escuchó ese nombre día tras día, hasta empezar a preguntarse si realmente había algo de verdad en él. No porque creyera que le estuvieran, sino porque ya no había nadie que afirmara lo contrario. La soledad no llegó con gritos. No rompió puertas. Llegó con el silencio prolongado, con tardes sin conversación, con noches sin preguntas. Se sentó junto a ella con paciencia, hasta que Juana comprendió que hablaba más con la soledad que con cualquier otro ser humano. Hubo días en que intentó recordar el sonido de su propia voz cuando era joven, la manera en que reía, cómo caminaba cuando aún era libre. Pero los recuerdos, cuando no se comparten, se deforman. Los rostros del pasado se desdibujan, los sonidos se vuelven ajenos, como si pertenecieran a otra vida. Juana temía que, si no lo sujetaba con fuerza, la abandonarían para siempre, y entonces solo quedarían esa habitación, esos muros y el nombre de loca repitiéndose en su mente. Juana no fue torturada con golpes ni hambre. Su castigo fue más sutil. Fue el despojo gradual de toda confirmación de sí misma. Nadie le preguntaba si estaba bien. Nadie si aún le dolía. Nadie si seguía recordando a Felipe. Su dolor no podía alzar la voz, y al ser obligado a callar tanto tiempo, comenzó a volverse hacia adentro, desgastando pensamientos y sentimientos. Por las noches, Juana escuchaba el viento colarse por las rendijas del convento, silbando como un suspiro interminable. Miraba el techo oscuro, recitando oraciones para no perderse. Pero incluso la fe, sin una comunidad, se vuelve frágil. Juana ya no rezaba para ser liberada, sino para conservarse a sí misma, para no deshacerse del todo en ese silencio. Los años pasaron. Su cuerpo envejeció mientras el mundo exterior cambiaba sin que ella lo supiera. Quienes ordenaron su encierro desaparecieron uno a uno, pero la orden sobrevivió. Juana vivió lo suficiente para convertirse en parte del muro, en una sombra habitual del convento, en una presencia conocida pero irrelevante. Y en esa prolongación, en esos 40 años de ser llamada loca, Juana comenzó a perder la última frontera entre lo que decían de ella y lo que ella sabía de sí misma. No porque realmente estuviera loca, sino porque nadie sale intacto de un aislamiento tan largo. La soledad, alimentada por el tiempo, se convierte en una tortura lenta y profunda, capaz de borrar los límites entre realidad, recuerdo y yo. Así fue como Juana fue encarcelada mientras aún vivía. No con violencia abierta, sino con la paciencia cruel del poder, con puertas que se cerraban cada noche, con 40 años de silencio, suficientes para convertir a una persona en un susurro que la historia recuerda con una sola palabra: locura. Juana vivió mucho tiempo,
tanto que incluso el tiempo parecía no saber ya qué hacer con ella. Vivió más que su padre, más que su hijo, más que todos aquellos que alguna vez firmaron la orden de su encierro, más que todas las justificaciones que se usaron para mantenerla encerrada. Esas personas murieron una tras otra, llevándose consigo el poder, el miedo y sus decisiones frías. Juana, en cambio, permaneció allí, en la habitación de piedra del convento de Tordesillas, como una sombra que la historia olvidó borrar. Al principio, sobrevivir se le parecía a una forma frágil de esperanza. Juana pensó que si vivía lo suficiente, quizá algún día alguien abriría la puerta, quizá alguien recordaría que ella seguía allí. Pero los años pasaron y empezó a comprender que vivir demasiado tiempo no siempre es un regalo. A veces es un castigo prolongado, una existencia sin propósito, en la que cada día que pasa solo confirma que el mundo puede seguir funcionando sin necesitarte. Juana vivió lo suficiente para ser olvidada. No un olvido ruidoso, no una negación consciente, sino un olvido suave y frío, como se olvida un objeto viejo abandonado en una esquina de la habitación. Ya nadie le temía, porque ya no era una amenaza. Ya nadie la mencionaba en conversaciones políticas, porque ya no tenía valor. El nombre de Juana fue desapareciendo de las bocas de la gente, no por prohibición, sino porque dejó de ser necesario. Hubo días en que Juana escuchaba los pasos de los jóvenes monjes en los pasillos, personas nacidas mucho después de que ella fuera encerrada. Para ellos, Juana no era una reina, ni la hija de quienes unificaron España. Era solo una anciana a la que se les había ordenado vigilar. No la miraban con hostilidad ni con curiosidad. La miraban como se mira una parte del convento, como el muro de piedra, como una puerta vieja, algo que siempre está ahí y que no necesita ser cuestionado. Juana se sentaba en su habitación fría, donde ni siquiera el verano lograba expulsar el frío que se metía en los huesos. Se envolvía en un abrigo gastado, apoyaba sus manos delgadas sobre las rodillas y hablaba con sus recuerdos como con los últimos amigos que aún permanecían con ella. Sus recuerdos no llegaban todos a la vez, sino en fragmentos, a veces tan nítidos que le dolía el corazón, otras tan difusos como un sueño que se desvanece al despertar. A veces Juana recordaba su infancia, los pasillos dorados del palacio, las lecciones de etiqueta impartidas con voz monótona y la temprana certeza de que su vida no le pertenecía. A veces recordaba a Felipe, su rostro cuando aún vivía, su voz que la hizo creer que había sido elegida. Pero con el tiempo, esos recuerdos se volvieron frágiles, como si intentaran protegerse del desgaste retirándose poco a poco. Juana empezó a sentir un miedo nuevo, silencioso pero más profundo que todos los anteriores, el miedo de que algún día incluso los recuerdos la abandonaran. Cuando ya nadie pronunciara su nombre, cuando nadie contara su historia, cuando nadie confirmara que ella había existido con algún significado, ¿seguir respirando tendría todavía alguna importancia? En esos pensamientos, la muerte dejó de ser lo más aterrador. Más aterrador era seguir viva en un estado en el que su existencia no provocaba ninguna onda en el mundo. Juana vivía en un mundo reducido, donde cada día era idéntico al anterior. La luz del sol seguía recorriendo la ventana con la misma trayectoria. Las campanas del convento sonaban siempre a las mismas horas. La comida era llevada sin preguntarle si la deseaba. Esa repetición fue desgastando cualquier noción del tiempo. Hubo momentos en que Juana ya no sabía en qué año estaba. Solo sabía que era un poco más vieja que ayer, un poco más débil que ayer y un poco más cansada que ayer. Quizá lo más doloroso no era estar encerrada, sino sentir que ya no importaba si existía o no. Mientras Juana fue considerada peligrosa, al menos ocupaba un lugar en la mente de otros. Mientras la llamaron loca, ese nombre todavía la mantenía en la memoria del mundo. Pero cuando dejaron de nombrarla, cuando incluso el miedo desapareció, Juana se deslizó hacia una zona más borrosa que la oscuridad. Vivió lo suficiente para comprender que el poder no necesita matarte para borrarte. Solo necesita esperar. Esperar a que envejezcas, a que te debilites, a que tu historia se vuelva demasiado larga, demasiado triste, demasiado incómoda para ser recordada. Y en esa espera, Juana fue transformada poco a poco en una presencia que ya no despertaba emoción alguna, ni compasión, ni odio, solo indiferencia. En algunas tardes, cuando una luz débil entraba por la ventana, Juana observaba las motas de polvo flotando en el aire y pensaba que ella era como ellas, suspendida, silenciosa, visible solo cuando la luz las tocaba por azar. Sin esa luz, nadie sabría que existían. Sin que nadie la recordara, Juana era igual, una partícula en una habitación fría, esperando caer sin hacer ruido. Juana ya no deseaba ser liberada. Ese deseo se había desgastado con los años, como una oración repetida demasiadas veces sin respuesta. En su lugar, solo anhelaba ver un rostro conocido,
escuchar una voz que pronunciara su nombre no como un título ni como un susurro, sino con el reconocimiento de que aún era una persona. Pero ese deseo rara vez se cumplía. El mundo exterior había avanzado demasiado, y Juana quedó atrás, como un capítulo que se pasó y nunca se volvió a leer. Al envejecer, su cuerpo comenzó a traicionarla en formas pequeñas pero constantes. Dolores sin causa apparente. Mañanas cada vez más difíciles. Pero lo que más la aterraba no era el deterioro físico, sino la desaparición del yo. Empezó a preguntarse si aún era la Juana de antes o solo un nombre conservado porque nadie pensó en reemplazarlo. Tal vez, entre todas las tragedias de la vida de Juana, la mayor no fue el amor, ni la traición, ni los 40 años de encierro, sino haber vivido lo suficiente para ver cómo se volvía innecesaria para el mundo. Una mujer nacida para unir reinos, considerada clave de grandes alianzas, existiendo ahora sin estar ligada a nada. Juana permanecía allí, en la habitación fría, hablando con sus recuerdos como con los muertos. En esas conversaciones ya no había reproche ni rabia. Solo un cansancio profundo, el cansancio de quien ha vivido demasiado tiempo en silencio, el suficiente para comprender que, a veces, lo más doloroso no es perder la libertad, sino perder la sensación de que tu presencia significa algo para alguien más. Y así, en esa existencia borrosa, Juana continuó viviendo, día tras día, como un recordatorio silencioso de que hay personas que no mueren porque las maten, sino porque son olvidadas mientras aún viven. Si has llegado hasta aquí, si esta voz te ha hecho bajar el ritmo, si en este momento respiras un poco más lento pero sientes el pecho más pesado, quizá te has acercado mucho al lugar donde Juana permaneció la mayor parte de su vida. No en medio del poder ni de los títulos, sino en el borde de la existencia, donde una persona deja de medirse por lo que fue y pasa a medirse por si aún hay alguien dispuesto a detenerse a escucharla. Juana la Loca vivió más de 40 años en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no había nadie que preguntara. Su dolor no desapareció con el tiempo, solo cambió de forma, de tormentas emocionales intensas a una niebla espesa que cubrió cada pensamiento. Hay dolores que no necesitan gritar para existir. Basta con abandonarlos el tiempo suficiente para que se fundan con la respiración, con la postura, con la manera en que alguien mira cada día la luz atravesar la ventana como si observara un mundo que ya no le pertenece. Juana fue reina, pero eso no la salvó. Nació para unir reinos, pero cuando dejó de ser conveniente, fue apartada, como un manuscrito antiguo que ya no se vuelve a leer. Y con los años, incluso ese apartamiento dejó de ser necesario. El mundo siguió adelante, el poder cambió de manos, aparecieron nuevos nombres, mientras Juana permanecía allí, envejeciendo en una habitación de piedra donde los recuerdos eran lo único que aún la llamaba por su nombre. Quizá lo que hace que esta historia duela no es su violencia, sino su cercanía con un miedo profundo y silencioso de todos nosotros. El miedo a que, algún día, aún habiendo amado, sufrido y existido con intensidad, el mundo siga adelante sin volver la vista atrás. El miedo a que nuestra presencia se vuelva difusa, no porque hayamos fallado, sino porque dejamos de ser necesarios. Juana no murió asesinada. Murió lentamente en el olvido, día tras día, instante tras instante, hasta que incluso estar viva dejó de producir eco alguno. Y si algo queda después de todos esos años, es una pregunta silenciosa que su historia deja a quienes han tenido la paciencia de escuchar hasta el final. ¿Qué necesita una persona para seguir siendo considerada existente? Tal vez, a veces, basta con que alguien escuche, sin corregir, sin juzgar, sin concluir. Solo quedarse y escuchar. Eso fue lo que Juana no tuvo en vida. Su voz fue enterrada bajo etiquetas, bajo el poder, bajo decisiones tomadas por otros. Y cuando envejeció, cuando dejó de ser una amenaza, el mundo tampoco tuvo ya motivos para recordarla. Si estás escuchando esta historia, en algún lugar muy lejos de Tordesillas y de aquellos muros fríos, este instante, por pequeño y frágil que sea, es algo que Juana nunca tuvo, alguien que se detiene, alguien que escucha, alguien que no se aparta cuando la historia se vuelve demasiado lenta, demasiado triste, demasiado silenciosa. Por eso, si sientes que esta historia te ha tocado, si quieres dejar una señal mínima de que los destinos olvidados aún merecen ser contados, un me gusta, una suscripción al canal, no es un gran gesto. Es como un leve asentimiento en la oscuridad, una forma de decir, alguien escuchó, alguien se quedó hasta el final, alguien no se dio la vuelta cuando la historia se volvió demasiado pesada. No por el algoritmo, no por este canal, sino por Juana. Por la mujer que vivió más de 40 años sin que nadie la escuchara de verdad. Por todas las personas de la historia a las que se les negó su propia voz, se las definió desde fuera y luego se las dejó atrás cuando ya no encajaban en el relato del poder.
Cuando esta voz se apague y el sonido se disuelva en el silencio, quizá lo que quede no sea un dato histórico, sino la sensación de haber estado sentado junto a alguien que fue olvidado durante demasiado tiempo. Y, a veces, eso basta para que una historia no desaparezca del todo. Juana no eligió cómo vivir, no eligió cómo amar y tampoco eligió cómo sería recordada. Pero en este instante, mientras sigues aquí, mientras escuchas, ya no está completamente sola. Y quizá, para alguien que vivió toda una vida en silencio, esa sea la forma más honesta y tardía de consuelo.